Ella llegaba antes del amanecer, con el delantal aún húmedo de la noche anterior y el olor del pan recién hecho pegado a las manos. La casa enorme se alzaba como una isla de mármol y luces, y ella, pequeña y callada, se movía entre los salones como una sombra que conoce cada rincón. Su voz, cuando hablaba, era un hilo. Sus ojos, dos lunas cansadas que guardaban canciones de cuna y promesas rotas. En la cocina, el hervor de un caldo, el chirrido de una puerta, el perfume fuerte de la señora giraban en una danza de contrastes. Lujo y humildad, cristal y barro. El uniforme blanco de la empleada era la segunda piel que le recordaba su lugar. Manos ásperas por tanto fregar, uñas mordidas por la ansiedad, un crucifijo pequeño escondido bajo el pecho, como un secreto que nadie debía tocar. El narrador la conocía porque ella misma contó su historia en susurros, con las ventanas abiertas al patio, donde una niña dibujaba la verdad en la tierra, trazos torpes, pero sinceros, que hablaban de lo que nadie quería ver. La señora del millonario, con sus vestidos de seda y risas afiladas, la miraba como quien contempla un objeto que puede romperse sin consecuencias. Sus tacones sonaban como sentencia, su perfume, un veneno que se pegaba a las cortinas. Las fiestas en la mansión eran océanos de brillo, copas que tintineaban, música que invadía hasta el silencio, luces que hacían sombra sobre las manos que limpiaban. Aquella noche, la gran sala olía a champán, a rosas marchitas y a cera caliente. Ella fue empujada a servir, a recoger, a esconder las migajas de una alegría que no era suya. Le ordenaron limpiar con prisa, con ese tono que convierte las palabras en latigazos. «Apúrate», dijo la señora, mientras una vecina miraba desde el balcón y dejaba escapar un rumor como una mosca. ¿Seguro que esa mujer no se llevará algo? Las vecinas chismosas, con sus abanicos y dientes afilados, comenzaron a tejer historias. Susurros que subían por las paredes como una humedad que termina por pudrir la madera. Ella agachó la cabeza y siguió barriendo. El sonido del cepillo sobre el suelo, el eco de las risas, el roce de un vestido caro pasando junto a su rostro, todo eso quedaba grabado en sus sentidos, como un mapa de humillación. «¿Qué llevas en el delantal?», preguntó la señora una vez, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Nada», respondió ella. Pero la señora buscó. Siempre había un ritual de humillación. Revisar sus bolsillos ante los invitados, dejarla sin voz para que todos vieran quién era la que mandaba. Y cuando contó que no había tomado nada, la señora hizo un gesto teatral y dijo en voz alta, seguro, como si sembrara una semilla de duda que crecería hasta convertirse en acusación. La lluvia comenzó a caer ese mismo día, primero como un llanto tímido, y luego como un diluvio que golpeaba las ventanas. La lluvia siempre aparecía en los momentos en que la verdad necesitaba ser lavada o enterrada. Ella se quedó en la puerta, sintiendo las gotas como alfileres en la piel, y recordó el crucifijo caliente contra su pecho, la promesa de no responder con odio. En la esquina, un niño vecino la miraba con los ojos muy abiertos mientras dibujaba en la acera un sol y una casa. Su dibujo tenía un trazo que la señalaba, como si un inocente lápiz supiera más que los labios entrenados de las mujeres rencorosas. La injusticia prendió como fuego seco. Aquella misma noche, alguien acusó a la empleada de haber robado una joya de la señora. Las palabras se convirtieron en cuchillos. La música en la fiesta no alcanzó a cubrir los murmullos que la señalaban. La señora hizo un espectáculo, arrastrando su acusación como si fuese un trofeo. «¡La encontré con la pulsera!», exclamó, y todas las miradas cayeron sobre ella como lluvia ácida. Ella sintió que el mundo se partía, la confianza de años hecha añicos en un instante. «¡Mentira!», gritó ella entonces, con una voz que no reconocía, porque la verdad se había convertido en un animal herido dentro de su pecho. «Yo lo vi», respondió una vecina, convencida de su propia versión, y el jurado de aquel salón se formó con platos y servilletas. En la puerta principal, un portazo sonó como un golpe que cerraba su vida. La señora dio órdenes. Sus manos imperativas no permitían dudas. La expulsaron de la mansión delante de todos. La lluvia lavó los escalones que ella bajó con los zapatos llenos de barro y el delantal pegado al cuerpo. Durmió aquella noche en un banco bajo la lluvia, con el crucifijo apretado entre los dedos y el sonido lejano de las copas aún en sus oídos. «Señor, dame fuerza», murmuró en la oscuridad, su oración siendo a la vez un diario. «No robé,
No he fallado a nadie. Protejo a la niña, doy de comer, arrullo con canciones que no se venden. Su monólogo interior fue un río de lágrimas que no cesaba. Cada recuerdo de la mansión era ahora un cuchillo, cada gesto amable de algunos pocos, un faro en la tormenta. Al principio, pensó que bastaría con decir la verdad, pero la verdad, a veces, pesa más que una mentira bien presentada. Las vecinas continuaron sus cuentos, la señora tejió su relato con hilos de desprecio, y el rumor creció hasta que las palabras tuvieron la fuerza de una sentencia. Un abogado del millonario dijo que se abriría una investigación. Nadie le preguntó por la niña que ella cuidaba, por las canciones que susurraba. La noche terminó con la imagen del portazo, la puerta golpeando como si cerrara no solo la mansión, sino una posibilidad de redención. Y entonces, semanas después, en una sala que olía a madera y a gabel, cuando ella creyó que todo había sido enterrado bajo la lluvia, escuchó un nombre que la atravesó como un relámpago. El juez pronunció su nombre en el tribunal. Su corazón se convirtió en algo hecho de vidrio. Todo se quedó en silencio. Y en ese momento, todo cambió. ¿Qué diría el juez? ¿Era un castigo o una oportunidad? La lluvia había dejado charcos que reflejaban su rostro, y la niña volvió a dibujar con carbón en la pared. Una casa con una puerta abierta. El eco de la sala de audiencias aún resonaba en sus oídos cuando las vecinas se acercaron para susurrar más fuerte que antes. Un golpe de tambor marcaba la entrada de alguien nuevo. ¿Quieres saber qué pasó después? Acompáñame en esta historia. Un golpe de tambor marcaba la entrada de alguien nuevo. El salón de audiencias olía a madera vieja y a laca, a perfume caro que no se quitaba ni con la lluvia. Las cámaras parpadeaban como ojos impacientes. Las vecinas del barrio, sentadas en fila como ciertas aves esperando el festín, cuchicheaban con abanicos que cortaban el aire. El juez, alto, con una voz que parecía tallada en mármol, pronunció su nombre, y el mundo de ella, que ya era vidrio, quedó hecho añicos de silencio. Ella cruzó la sala con los pasos medidos, el delantal que había sido su segunda piel transformado en memoria pesada en el bolsillo, el crucifijo contra el pecho como una única brújula posible. Los flashes la cegaron, el olor del champán y la grasa de la cocina se mezclaron en su memoria, como si la mansión la persiguiera hasta ese tribunal de alfombras rojas. La señora del millonario la miró desde el lado de las gaviotas, con una sonrisa de seda que olía a veneno, y las vecinas se frotaron las manos, hambrientas de espectáculo. ¿Acusa el Ministerio Público?, resonó la voz. Sí, dijo el fiscal, y su tono fue un martillo que sellaba una condena antes del veredicto. La humillación subió en oleadas, testigos con trajes caros describiendo actos sospechosos, el jefe de seguridad mostrando una foto borrosa donde una sombra, según dijo, podía ser ella. El abogado de la señora, con uñas como dagas, enumeró con calma cada una de las supuestas pruebas como si recitara una letanía. En la galería, alguien dejó escapar un rumor que voló como polvo y se pegó a su cara. La vimos llevarla. Las palabras ardían. Ella sintió la mirada de todo un pueblo apretada en su nuca. Los susurros eran lluvia ácida que corroía esperanzas. Mentira. Salió de su boca como un puñetazo. Yo no robé. Pero la sala replicó con una carcajada sorda. La verdad, a veces, pesa menos que la mentira bien contada. Su monólogo interior fue una oración en voz baja, un rosario de súplicas. Señor, dame fuerza, protégele a la niña, no dejes que me muerda el odio. Sus palabras eran un río de lágrimas que corría bajo la mesa del juez, invisible, pero arrastrando todo a su paso. La pena pública tuvo rituales. El representante de la señora pidió que revisaran sus pertenencias en público, como quien exhibe una herida para que todos la miren. Las manos de la seguridad volvieron su delantal del revés. Buscaron, hurgaron, como si quisiera hallar en ella la razón de su propia comodidad. El gesto fue una sentencia. Exponer, humillar, reducir a objeto. Una vecina, segura de su verdad, se levantó y declaró con tono teatral. La vi con la pulsera junto al delantal, y las cabezas se volvieron como si aquella frase fuera una campana de condena. El juez pidió calma, pero la calma en esa sala era un lujo que no le pertenecía a la humilde. Entonces, como si la historia necesitara añadir sal a la herida, entró un nuevo personaje. Un hombre con las manos manchadas de barro, el antiguo jardinero de la mansión, con un abrigo remendado
y unos ojos que no se dejaban comprar por el brillo. Caminó entre las filas. Su paso hacía eco, y todos lo miraron como se mira a un intruso en un teatro. Él pidió la palabra, y con voz temblorosa contó sobre huellas en el jardín, sobre una vecina que había tirado una pulsera en un arbusto luego de una discusión con su señora. Mientras hablaba, el narrador notó el silencio cambiar de dueño. Por primera vez, una pequeña grieta apareció en el teatro del poder. Las vecinas cuchichearon con más fuerza. Algunas bajaron la vista. Fue un gesto mínimo, pero el símbolo era enorme. No todo el mundo quería ver lo que la señora ordenaba ver. La esperanza se asomó en forma de detalles nimios. El dibujo de la niña que la señalaba en la pared, el crucifijo que brilló bajo su blusa cuando se inclinó, la humedad en el vestido del jardinero que coincidía con los charcos donde la pulsera podría haber sido arrojada. El juez pidió pruebas, y un oficial sacó una bolsa de plástico con barro seco y una pequeña cadena dentro. La cadena tenía marcas que alguien reconoció. No coincidían con los registros de la señora, sino con una pieza que había sido enviada para reparación semanas atrás a una casa de empeño del barrio. El murmullo cambió. La señora frunció el entrecejo. Su máscara de veneno tembló. Pero la escalada de humillación no cedió porque el show aún necesitaba sangre. El fiscal mostró mensajes, palabras cortantes, fabricadas, que sugerían un plan. Una grabación mal editada de unas risas que pretendían incriminarla. La sala respiró escéptica. En medio de ese torbellino, la niña que ella cuidaba, con las manos sucias de carbón, logró entrar de la mano de su único aliado, el jardinero, y subió al estrado sin permiso, soportada por el silencio que precede a una tormenta. La niña llevó consigo un papel arrugado, su dibujo. Todos miraron con desdén, hasta que el dibujo dejó de ser un simple trazo y se convirtió en prueba con la fuerza de la inocencia. En el papel, la casa se abría, y junto a la puerta, una figura con tacones dejaba caer algo en el arbusto. Hubo una pausa larga, palpable, y en ese momento todo cambió. Las lágrimas que ella había contenido se transformaron en una confesión del corazón. Yo no robé, solo cuido, solo canto. Solo amo a la niña como si fuera mía. Su voz, aunque pequeña, fue una luz. El juez, por primera vez humano, clavó su mirada en la señora, y algo en el aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. Entonces, justo cuando la esperanza asomaba la cabeza entre las piedras del camino, la puerta trasera del tribunal se abrió de golpe, y un hombre con un sobre mojado en la mano irrumpió. Llevaba en sus dedos las mismas letras que aparecían en la etiqueta de una caja de envío, y su rostro fue reconocido por alguien en la sala. «Yo fui el mensajero», dijo, y todos los ojos se volvieron hacia él. ¿Revelaría aquel sobre la verdad que limpiaría el nombre de ella, o sería otra trampa? La lluvia, que siempre guarda secretos y lava culpas, golpeó de nuevo contra los cristales del salón como un tambor lejano. La niña apretó la mano de ella, y en su pecho, el crucifijo latió como un tambor de esperanza. El juez abrió la voz para ordenar que se leyera el contenido del sobre. El papel tembló entre sus manos. ¿Qué diría? ¿Qué nombre saldría de ese papel? La sala contuvo la respiración, y en un rincón, las vecinas dejaron de murmurar por un segundo. El narrador cerró la boca por respeto al momento, sabiendo que la verdad, como la lluvia, a veces cae lenta antes de inundarlo todo. El sobre se desplegó. El sobre se desplegó con manos que temblaban, y el papel, húmedo por la lluvia que nunca perdona, dejó al descubierto una etiqueta amarillenta, un recibo y una foto impresa con tinta corrida. En la foto, sobre un mantel de hilo, se veía una pulsera que todos reconocieron. La misma que la señora presumía esa noche, la misma que había desaparecido entre risas y reproches. Sobre la etiqueta, con letras que parecían mecanografiadas por un despacho, había un nombre que cortó el aire, el nombre de ella, escrito como si la acusación se hubiera atado a su vida con un lazo. Fue la primera revelación. Había un rastro que la señalaba. Un murmullo subió como oleaje, y yo la miré a los ojos. Allí había una súplica, un poema de inocencia que nadie quería traducir. El mensajero, con barro todavía en los zapatos, explicó con voz de roca que aquello le había sido entregado para confirmar la recepción y que la firma que aparecía en el recibo coincidía con la que, según le habían dicho, era la suya. Fue un momento que olía a pan viejo y a miedo. La sala pareció estrecharse.
Los ventiladores chirriaron como si quisieran llevarse palabras incómodas, y la señora, en su asiento de seda, se permitió una sonrisa pequeña, mortífera. La primera sospecha se clavó en el corazón de la audiencia. ¿Y si había sido ella, después de todo? La mentira, como veneno, se había presentado con etiqueta. Pero entonces ocurrió la reviravolta que agravarían la injusticia. Mientras algunos se conformaban con la evidencia frágil, un papel al margen, alguien entre las filas, una voz dura, seca, comenzó a leer en voz baja lo que nadie había querido mirar bien. El jardinero recogió una página del paquete y, con manos agrietadas, señaló algo que nadie esperaba. La etiqueta tenía una marca de impresión, un sello diminuto que coincidía con el sello de salida del propio despacho de la señora. Hubo una pausa que cortó la respiración. Si aquel sello era verdadero, significaba que la caja había salido de la mansión. Si la caja había salido de la mansión, ¿cómo podía aparecer su nombre en la etiqueta? Una posibilidad nació y se convirtió en otra tormenta. El murmuro se volvió huracán. Algunos, con la mirada ya tomada por la conveniencia, dijeron que eso lo hacía peor. ¿Por qué alguien dentro de la casa habría puesto el nombre de ella en un envío si no fuese porque alguien quería dejar pruebas que parecieran suyas? ¿Quién fabricaba pruebas sino un dueño de la verdad? La sala, que olía a cera y a colonia, se llenó de cuchicheos como abejas enojadas. La vecina del balcón, siempre atenta, dijo con un brillo cruel en los ojos: «Eso demuestra que ella tuvo tiempo y ocasión», y las manos del fiscal se abrieron en un gesto que no necesitó traducción. En ese momento, yo vi cómo la esperanza se volvía una cuerda. La reviravolta supuso otra cosa. En vez de limpiar su nombre, el hallazgo del sello hizo que la acusación pareciera más compleja, más tramada, como si la mismísima mansión quisiera convertir a la honrada en chivo expiatorio. La señora, fría como un trozo de hielo cortado, habló entonces en voz baja, perfumada, insinuó que había una red de complicidades, que no bastaba con una foto o una etiqueta, que hacía falta mirar el pasado de la acusada. Y allí, en ese susurro, empezó la caída. Sacaron papeles antiguos, referencias de empleos, una denuncia vieja, un recibo de una casa de empeño de un barrio lejano con el nombre de ella en una letra que no era la suya. O quizás sí. La sala tragaba cada hoja con hambre de espectáculo. El juez leyó, y su voz, que antes se creía neutral, sonó con el peso de la institución. Pidió que se suspendiera la libertad provisional hasta esclarecer los hechos. La palabra «suspendida» cayó como un portazo. En un segundo, la protección que creía tener se deshizo. La dignidad se le fue deshaciendo en finos pedazos. La señora no ocultó su triunfo. Su ritual de humillación fue otro acto público. Ordenó que la reconocieran públicamente, que se exhibieran sus pertenencias una vez más, que su delantal, ese delantal que olía a pan y a sudor, fuera mostrado para que todos vieran la supuesta sangre de su culpa. La seguridad volvió a hurgar, esta vez con más saña. Sus manos hicieron un gesto de exposición que era un látigo. «Mírenla», dijo alguien, y la mirada se transformó en sentencia. La niña, con dibujos todavía en las manos, comenzó a llorar sin entender por qué su mundo estaba a punto de romperse. La sensación en ella era de un frío que le subía por la espalda como una marea. Yo escuché su monólogo interno como se escucha a un condenado rezar: «Señor, dame fuerza, yo no robé, por favor, no te lleves a mi niña». Sus palabras eran una linterna pequeña en una noche sin luna. Pero la justicia, cuando se inclina ante el poder, puede ser una balanza rota. Nadie preguntó por qué el sello había salido de la casa, ni quién pudo pegar su nombre en la etiqueta. Nadie pensó en que alguien con dinero tiene manos capaces de escribir mentiras en papel mojado. La reviravolta agravó la injusticia. Aquello que podía haber sido exculpatorio fue usado para justificar la sospecha más grave. El fiscal pidió la detención preventiva para proteger la investigación, y como si la vida se hubiese vuelto una escena escrita por alguien sin piedad, la orden fue ejecutada. 2 guardias se acercaron y le pusieron las manos en la espalda. El metal del esposamiento mordió la piel como un frío metálico. La sala se llenó de un silencio pesado, y la lluvia, siempre presente, comenzó a tamborilear en las ventanas con un ritmo que parecía un requiem. Antes de que la condujeran fuera, la señora se acercó y con una voz que mezclaba dulzura y veneno le dijo: «Podrás rezar cuanto quieras, pero la sociedad no perdona a quien toma lo que no es suyo».
Hubo un gesto ritual, una humillación más. La señora tomó la muñeca de la niña, exigió que la entregaran, y la asistente social, temblando en los bordes, declaró que por protección, la niña debía quedarse en custodia provisional. Fue una caída total. Ella, que había llegado a la mansión con la templanza de quien sirve, salió del tribunal con las manos atadas a una presunción que la convertía en culpable. Su casa, su trabajo, su santuario de canciones de cuna, quedaron atrás como muebles cerrados a la fuerza. La guardia la sacó por una puerta trasera. El portazo sonó con la violencia de una sentencia, que no solo separa puertas, sino que arranca vidas. Afuera, la lluvia la recibió como un verdugo cariñoso. El delantal, que todavía olía a sopa templada, se pegó a su cuerpo y le recordó que no tenía nada más. La gente la miraba con ojos hambrientos. Las vecinas, que antes susurraban, ahora gritaban su condena como si la verdad fuera un trofeo que se exhibe. La caída continuó. La prisión preventiva no fue un castigo menor. Era el principio del fin de lo que ella conocía. En las horas que siguieron, las voces que antes la saludaban se tornaron en silencio. El teléfono dejó de sonar. El casillero donde guardaba la ropa y algún billete modesto fue sellado por funcionarios. Todo lo que le pertenecía quedó bajo llave, y con ello la posibilidad de alimentar a la niña, de pagar un abogado decente, de demostrar que la etiqueta era una trampa. En la celda, las noches olían a metal y a pan duro. Su crucifijo, escondido entre la ropa, latía contra su pecho como un corazón que no quería rendirse. Su oración se hizo más intensa, más rota. No me abandones, no dejes que la tristeza reclame lo que no es suyo. Protege a mi niña. Pero la vida, a veces, exige un precio que no se puede pagar con fe. Al salir al patio de la cárcel, yo la vi encorvarse como si un peso invisible la aplastara. La dignidad, ese vestido fino que no se compra con nada, parecía arrugado. La noticia de su detención viajó por el barrio con la velocidad de la mala semilla. Las vecinas organizaron un festín de comentarios. La señora celebró en privado, y la niña fue llevada a un hogar temporal que olía a colonia cara y reglas estrictas. Allí, en una cuna extraña, la pequeña dibujó otra vez una casa, pero esta vez la puerta estaba cerrada. La humillación alcanzó su punto más bajo cuando un oficial, con voz monocorde, leyó en el instante siguiente que se le imputaban cargos por hurto agravado y falsedad documental. Palabras que cayeron como rocas. La caída fue total. Perdió el trabajo, la casa donde había soñado una noche tranquila para la niña, la confianza de quienes antes le lanzaban migas de amistad. Sus recursos se secaron como un pozo abandonado. La gente que antes la saludaba con un gesto se negó a mirarla. Su imagen había sido reducida a un montón de papeles en un expediente. En la oscuridad de aquella noche, dormida sobre un banco bajo un techo prestado por la paciencia de la ciudad, recordó todas las canciones que había cantado. Las melodías, que antes eran cuna, ahora eran lamentos que se enredaban en la garganta. Yo la encontré allí, con los ojos enrojecidos y las manos vacías, y su monólogo final antes del corte fue más una promesa que una súplica. Buscaré la verdad, aunque me cueste todo, aunque me cueste quedarme sin nada. La lluvia, implacable, golpeó una vez más. El crucifijo brilló bajo el abrigo como un faro pequeño. Entonces, justo cuando la noche parecía tragársela, una sombra se acercó con paso dubitativo. Era el mensajero, pero no venía solo. Llevaba otro sobre, más pequeño, y en sus manos un pedazo de cinta con un sello parecido al de la mansión. Sus ojos, por primera vez, no estaban firmes. El barro de sus botas indicaba que venía del jardín. Con voz baja, susurró: «Hay algo más. Encontré algo que no pertenece a ella». Sus palabras fueron una chispa en la niebla. ¿Qué habría en ese sobre? ¿Un video escondido? ¿Un testimonio inesperado? ¿La pieza que podría arrancar la venda de la injusticia? La niña, en su cuna temporal, dibujó otra línea en la pared, una puerta pequeña abierta hacia el jardín, y mientras la lluvia seguía tocando el metal de un banco donde una mujer dormía su peor noche, el mensajero ofreció el sobre y dijo: «Si afirma su verdad, tal vez aún hay quien la escuche». La historia quedó suspendida, como un crucifijo en la garganta del destino. ¿Quién abrirá el sobre? ¿Será una luz que la salve o una nueva trampa? Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. Pero ¿a qué precio se revelará? El mensajero se inclinó con la lluvia aún en la gorra, y sus palabras fueron un hilo cálido en la noche fría. «Hay algo más».
y no puedo quedármelo. Ella, con los ojos como pozos abiertos, sintió que una llama minúscula volvía a su pecho. Tomó el sobre con manos que temblaban de cansancio y esperanza al mismo tiempo, y al abrirlo, el olor del papel mojado se mezcló con el aroma lejano de la sopa que alguna vez cocinó en la mansión, olor que ahora parecía un recuerdo de otra vida. Dentro había un pendrive envuelto en un trozo de tela pegajosa, unas fotos borrosas y una hoja con anotaciones en tinta oscura. El pendrive brilló en su palma como una promesa imposible. El jardinero, con barro en las suelas y la mirada firme como una roca, la miró y dijo: «Yo vi cómo lo escondieron. No puedo callar». Su voz era un golpe que abrió una rendija en la pared del miedo. En la foto, tomada desde un ángulo inclinado como quien espía una culpa, se veía la señora del millonario, colocada de espaldas, bajando la mano al seto. Su vestido de seda rozaba las pocas hojas, y en el gesto había la precisión de quien ha hecho aquello antes. En otra imagen, tomadas con la luz temblorosa de un teléfono viejo, se veía la misma etiqueta con el nombre de ella escrita con una caligrafía más firme. Junto a la etiqueta, marcadas por la lluvia, se distinguían huellas que coincidían con las del jefe de seguridad. El papel tenía anotaciones, pagos, fechas, cantidades en letras y firmas que, aunque disfrazadas, llevaban un sello de la casa. Alguien, en la noche, había decidido no solo acusarla, sino construir una alcantarilla de pruebas falsas. Sus manos apretaron el crucifijo con fuerza. El metal frío le devolvió la imagen de la niña dormida en una cuna ajena. El dibujo de la puerta cerrada aún clavado en su memoria como una espina. «Esto prueba que la pusieron ahí», susurró el jardinero, y su voz fue un rezo de tierra. La señora pagó, el guardia dejó la foto, la vecina dijo lo que le pidieron decir, y alguien usó la imprenta de la casa para bordar el nombre en la etiqueta. Era una conspiración elegante, como un vestido de seda. Hilos invisibles que unían manos con poder a bocas con cuchillas. Ella, en la oscuridad del banco, dejó que las lágrimas fueran un río. «Señor», murmuró, «¿cómo pudo tanta gente virar su vista?» Su monólogo interior se volvió una letanía, la imagen de la señora, sus tacones que suenan como sentencias, la colonia como veneno, las risas como cuchillos. Pero ahora, por primera vez desde la caída, la verdad tenía un soplo que venía de fuera de la mansión. Un soplo de fe y ayuda inesperada que olía a tierra y pan. El mensajero explicó que no era el primero en encontrar pruebas. Una empleada que había sido despedida meses atrás, humillada también por la señora, había guardado secretamente copias de mensajes y recibos en un cajón de su casa, y asustada, se los había dado al jardinero. El jardinero había encontrado al mensajero entre los charcos del vecindario y le había pedido que llevara eso a alguien que escuchara. «No vinimos por justicia», dijo el jardinero. «Vinimos por la verdad». El primer impulso fue llevarlo todo al juez, abrir la trinchera de luz contra la mentira. Pero la cárcel no es un lugar fácil para desplegar pruebas, y la justicia, a veces, tiene oídos que se venden al mejor postor. A medida que ella repasaba las fotos, el pendrive, la hoja con las cuentas, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. El sello de la imprenta de la mansión, los pagos en efectivo anotados en un cuaderno con la caligrafía del jefe de seguridad, la llamada registrada entre la señora y un número que coincidía con el teléfono de una vecina chismosa que días antes había repetido la historia en voz alta como quien siembra. El plan fue, en su frialdad, impecable. Sembrar la duda, mostrar una etiqueta con su nombre, exhibir una foto borrosa, disponer testigos comprados que juraran verla con la pulsera y, cuando la sangre del escándalo hirviera, pedir detención preventiva para evitar que se quedara a defenderse. «Querían que todo pareciera suyo», dijo la voz áspera del jardinero. «Pero olvidaron que la verdad tiene sus poros». El pendrive prometía abrir la piel de esa mentira. Contenía un video corto, golpes de luz y silencio, que mostraba a la señora en el patio, hablando con dos personas bajo la lluvia, entregando un objeto envuelto y mostrando a una de ellas cómo pegar una etiqueta. Había fragmentos de la conversación, risas incriminatorias, la mención de una suma en efectivo y la frase que heló la sangre en las venas de ella. «La firma la ponemos con su nombre, nadie la extrañará». La sala de su mente explotó. «Mentira», gritó en silencio, con la boca cerrada por el miedo y la costumbre de ser pequeña. Pero ahora la mentira tenía el aliento descubierto. El problema era el siguiente.
La señora no era una mujer que se limitara a encender una chispa y dejar que la verdad ardiera sola. Tenía manos en todos los rincones. Un abogado con contactos en el tribunal, vecinos dispuestos a cantar por dinero y un hombre en la oficina de correo que podía falsificar sellos. El jardinero habló de un correo interno usado para fabricar la etiqueta, de un recibo que había sido alterado en la imprenta interna y de un pacto hecho con la vecina del balcón. Ella había aceptado ser la testigo a cambio de favores y de promesas de lunas de plata. Era una telaraña. La presencia de esas pruebas era un soplo de fe, pero también despertó el animal protector en la señora. Desde la mansión se tejió de inmediato la respuesta. Amenazas en llamadas anónimas al mensajero, sombras que vigilaron al jardinero, ofertas de dinero a la empleada despedida para que retirara su declaración. La conspiración del antagonista se movía con precisión. Sobornos, intimidación, retirar del camino a quien podía hablar. En la celda, entre el olor a metal y pan duro, ella pensó en escapar, en correr hacia la puerta abierta del dibujo de la niña, pero sabía que la justicia no se consigue huyendo. Se gana con pruebas, con testigos y, a veces, con el milagro de que alguien con valor espere. Recordó entonces al viejo sacerdote que le había dado un rosario la primera vez que la echaron de casa de niña. Pensó en la abogada voluntaria que había escuchado su historia en la plaza hace semanas y que le había prometido: si alguna vez te persiguen, no te dejaré sola. Aquella abogada, una mujer de manos ásperas y mirada clara, apareció de forma inesperada con el amanecer. No porque el dinero la moviera, sino por convicción. Traía un maletín gastado y una carpeta llena de cartas que había juntado de oídos anónimos en el barrio. Sus palabras fueron salmo y fuego. Tenemos que entrar con esto ya, antes de que alguien desaparezca. Fue la ayuda que parecía venir de un soplo divino. Su llegada cambió la balanza por un instante, pero la conspiración respondió con rapidez venenosamente estilizada. Una denuncia fue archivada sobre la veracidad del pendrive. El jefe de seguridad alegó que las fotos fueron manipuladas y presentó un perito que habló en tecnicismos que sonaban a muros. La señora, con la sonrisa de seda, dijo en público que todo era una venganza y que ella misma había puesto la denuncia para limpiar un rumor malicioso. Sus palabras calaron en aquellos que prefieren la comodidad de la certeza a la molestia de la verdad. La abogada, sin embargo, no se rindió. Mandó el pendrive a un perito externo, ocultó copias adicionales, reunió testimonios de vecinos que habían visto a la señora en actitudes contradictorias y consiguió que una amiga periodista, una mujer de pluma afilada, se interesara por la historia. La lucha ya no era solo judicial sino pública. Quien controla la narrativa controla la justicia. Yo, narradora y compañera de calle, la vi recibir aquella ayuda como quien recibe un pan en la boca de la hambruna, con incredulidad y gratitud. La abogada consiguió que se reproducieran los archivos en un formato oficial. Las imágenes, cuando se vieron en manos de peritos independientes, mostraron cortes y ediciones pobres en los intentos de limpiar la voz de la señora. La firma en el recibo tenía errores que solo la vista atenta de una tipógrafa pudo detectar. Una letra añadida, un sello reimpreso, marcas digitales que señalaban manipulación. Era evidente que alguien había mezclado pruebas auténticas con falsificaciones, como quien mezcla veneno con leche para que nadie note la diferencia hasta que ya es tarde. Sin embargo, la contraofensiva del antagonista llegó con su arma más peligrosa. No bastaba con esconder evidencias. Había que destruir reputaciones y, sobre todo, tomar lo que más dolía: la niña. En la madrugada siguiente, mientras la abogada dormía con papeles desperdigados, la señora visitó al hogar temporal y con palabras suaves plantó dudas nuevas. Habló de un entorno pobre, de supuestas incapacidades de la detenida para cuidar. Ofreció contactos y favores, y en menos de 24 horas aparecieron documentos nuevos que pretendían mostrar negligencia en el pasado de ella, escritos con el gusto frío de quien compra lealtades. La conspiración no era un solo hilo, era una telaraña que se cerraba sobre la verdad. Entonces la tensión subió al borde del cliff. La abogada pidió una audiencia urgente para presentar las nuevas pruebas, para mostrar el video y la hoja con las cuentas, para pedir la revocación de la medida cautelar. El juez, que ya había mostrado vacilaciones, accedió a escuchar, pero la señora, poderosa y fría, no se quedaría de brazos cruzados.
El jardinero recibió amenazas veladas. Si hablas, perderás mucho. La empleada despedida recibió dinero para desaparecer. El mensajero fue abordado por hombres que le ofrecieron silencio a cambio de seguridad. Fue un ataque a la solidaridad. En la noche antes de la audiencia, la niña, en su cuna temporal, dibujó otra vez una puerta abierta. Con crayones, trazó un camino que parecía decir, «Espera». Ella, acostada en un banco bajo una lluvia que no perdona, leyó las notas de la abogada a la luz de una farola que titilaba como una vela moribunda y rezó como nunca. No por venganza, sino por la salvación de lo que ella consideraba más propio que cualquier objeto de valor. «Señor, dame voz y manos justas», murmuró, y en ese murmullo había la mezcla de temor y coraje que solo quien ha sido quebrada puede conocer. La mañana de la audiencia llegó con un ruido más. En la entrada del juzgado apareció alguien inesperado, una figura que hasta entonces había permanecido en sombras. Un antiguo contador de la mansión que, movido por la culpa, llevaba en un sobre la confirmación de transferencias en efectivo desde la cuenta de la señora hacia bolsillos anónimos. Su aparición prometía desatar el nudo. Pero la señora, como una tormenta que no acepta perder su brillo, apenas sonrió y susurró, «¿Crees que con un testigo más puedes destruir lo que he construido?» Su voz fue cuchillo. La sala se llenó de miradas que olían a juzgar antes de escuchar. En el pasillo, la abogada sostuvo el pendrive con los dientes apretados. Prometió mostrárselo al juez antes de que alguien pudiera influenciarlo. La conspiración, sin embargo, había preparado su última pieza. Un papel impreso, aparentemente firmado por la abogada, que alegaba la manipulación de pruebas y que fue depositado secretamente en el despacho del juez la noche anterior. La firma era impecable. La escena quedó suspendida en un silencio espeso y húmedo como la lluvia que no cesa. Todo se jugaba ahora en minutos. ¿Llegaría la verdad al estrado a tiempo? ¿Sería la prueba aislada o el principio del derrumbe de la mentira? La abogada miró a ella, a la niña con su dibujo de la puerta abierta, al jardinero con barro en las botas y al mensajero con los ojos cansados. Juntos, parecían la pequeña brigada de la verdad contra un palacio de mentiras. Pero la señora no estaba sola. Sus aliados se movían bajo la mesa, y la conspiración mostraba su rostro más frío. La puerta del juzgado se abrió de golpe, y los periodistas empujaron sus micrófonos como lanzas. El murmullo se hizo huracán. El juez levantó la vista. El pendrive tembló entre las manos de la abogada. Ella apretó el crucifijo. Recordó todas las canciones de cuna que había cantado, los repasos de sábanas, los besos a una frente de niña. La justicia dependía ahora de un pedazo de plástico y de la voluntad de quien mirara. Y en ese instante, cuando el tiempo parecía un hilo delgado a punto de romperse, la abogada pronunció las pocas palabras que detendrían la respiración de todos. «Voy a reproducirlo aquí». Hubo una pausa larga, cortada por un trueno, y en ese momento todo cambió. ¿Lograrán que el video llegue a las manos correctas antes de que alguien borre la verdad otra vez? ¿O la señora, con su poder de seda, logrará volver a tejer la telaraña y dejar a la niña con la puerta cerrada? ¿Quién pagará por tanto daño? ¿Tú qué harías si te acusaran con pruebas fabricadas? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Comenta abajo. Comenta abajo. Hubo una pausa larga, cortada por un trueno. Y en ese momento, todo cambió. El silencio se volvió una sábana que cubrió a todos. Los micrófonos captaron un zumbido, como si la propia sala de audiencias contuviera la respiración del mundo. La abogada conectó el pendrive. La pantalla proyectó luz fría sobre los rostros. La lluvia, que golpeaba los cristales con dedos impacientes, pareció acompañar cada fotograma. El olor a madera encerada y a colonia cara se mezcló con el vapor del café de los periodistas. La seda de los vestidos se movió con un susurro de serpientes. En la imagen, la noche aparecía húmeda, hojas brillantes, una lámpara temblando, la señora de espaldas, su vestido rozando el seto como un juramento que no admite arrepentimiento. Se oyó la voz de alguien grabada, risa corta, y luego una frase que cortó el aire. La firma la ponemos con su nombre, nadie la extrañará. El sonido en la sala fue un golpe. Las manos de ella, escondidas bajo el delantal,
Apretaron el crucifijo hasta sentir el frío del metal con la misma claridad del dolor. Las lágrimas que había contenido se hicieron río salado por dentro. Su pecho latió como campana golpeada por el viento. ¡Mentira!, explotó. Pero esta vez la exclamación fue otra cosa. No solo defensa, sino aviso. La imagen siguiente mostró una etiqueta siendo pegada con cuidado, manos que conocían los sellos de la casa, dedos con anillo que presionaban con cuidado la cinta adhesiva. El jardinero se llevó las manos a la boca. El mensajero sostuvo el barniz de sus zapatos como si fuera un sacramento descubierto. La sala olía a barro, a tinta fresca y a miedo. El juez, blanco como la laca del estrado, apoyó las palmas en la mesa y pidió calma, pero la calma era un lujo que se había vendido en la mansión. Un murmullo subió, como agua que busca la rendija y encontrará su camino. La señora se volvió apenas. Su perfil era afilado como un cuchillo envuelto en perlas, y sonrió con la dulzura de quien cree tener impunidad. «Esto es manipulación», dijo su abogado, pero la proyección continuó. Un corte de audio donde se reconocía la voz de su jefe de seguridad. Una transferencia anotada en un cuaderno que el contador del palacio no pudo negar, y una foto tomada desde abajo donde el sello de la imprenta de la casa se veía con la claridad de un escudo. Las vecinas, esas aves que antes picoteaban migajas de rumor, bajaron la cabeza como si el pan se les hubiera vuelto gris. En la galería la niña, con crayones que dejaban huellas de futuro, apretó la mano de su protectora. El dibujo que había hecho en la pared con carbón ahora tenía sentido. Una figura con tacones dejando caer algo en un arbusto, la puerta abierta y una sombra que no era la de ella. El juez abrió la boca y por primera vez el temple de su voz tembló. «Que se reproduzca el fragmento del diálogo», ordenó. La sala escuchó una carcajada, una cifra en billetes discutida en voz baja, el sonido de monedas y alguien diciendo: «Así respondemos las molestias». En ese momento, la señora palideció como una flor con veneno. Su maquillaje quedó sin máscara frente a la luz cruel del video. El público contuvo el aliento. La abogada de ella, con manos firmes, dejó que la verdad corriera como agua por una grieta vieja. La humillación que antes la tenía sometida volteó su rostro hacia la posibilidad de justicia. Entonces la confrontación llegó en forma de paso. El contador, con hojas que temblaban en la mano, se levantó y con voz que sonaba a metal viejo comenzó a enumerar movimientos, transacciones en efectivo hacia cuentas anónimas, pagos por servicios que no existían, un cheque con la letra de la señora que cuadraba con la cifra escrita en el cuaderno del jardinero. La abogada entregó copias al juez. El papel olía a tinta y a verdad, y cuando lo puso sobre la mesa fue como poner un crucifijo sobre la mesa de un tribunal. Una señal evidente. La señora, que hasta entonces había controlado la escena con la elegancia de un león en jaula de cristal, ahora buscaba palabras que sonaran a defensa. Sus labios se movían, perfumados, intentando convertir la vergüenza en estrategia. En la galería, una vecina se levantó, temblorosa, y dijo con voz que quiso ser firme: «Me ofrecieron dinero para mentir. Yo acepté una vez, lo confieso, no sabía». Su voz se quebró, y con ella la última fila de lealtades compradas. El jefe de seguridad, llamado a declarar, no pudo sostener la mirada. La vergüenza le quemó la garganta como queman los secretos. «Firmé porque me ordenaron», murmuró, y sus palabras fueron cadenas cayendo. Fue entonces cuando el tribunal sintió la fuerza de la revelación. Ya no era un rumor, era un entramado con factura. El público gritó en un murmullo que sonaba a justicia, a sed de limpieza. La señora buscó a la abogada contraria con los ojos de quien intenta negociar con Dios, pero allí, en el estrado, la abogada de ella ya había hecho su monólogo íntimo. No se trata solo de pruebas, se trata de una vida secuestrada por la ambición. Ella cuidó una niña, lavó camas, arrulló esperanzas. Nadie tiene derecho a tejer mentiras con su nombre. Sus palabras fueron una oración en público. En sus gestos había la ternura de quien defiende a los que no tienen voz. La tensión creció como tormenta de verano. El juez golpeó el martillo, no con la sentencia, sino con una orden de medidas cautelares contra quien resultara responsable de la fabricación de pruebas. La sala estalló. La señora perdió la compostura. Su voz, antes seda, se volvió filo.
«Esto es una conspiración contra mí», gritó, y sus palabras fueron como relojes que marcan tiempo prestado. En la entrada, el jefe de seguridad se llevó las manos al rostro y confesó algo más. Había tomado fotos y las había entregado por órdenes, porque temía perder el puesto en una casa donde las manos del poder pagan con suspiros. La acusación, invertida, volvió sobre quien la había creado. En ese instante, con los ojos de todos puestos en ella, la humilde, salió de su silencio y habló con la fuerza de quien ha sostenido una vida. «Yo no robé, yo canté noches en vela, yo limpié con las uñas sangrando, yo jugué a ser madre. Si me buscan culpable, busquen en otra parte». Su voz fue un latido que retumbó en las paredes. «Yo lo vi», exclamó la niña, con la ingenuidad de quien posee la verdad, y su dedo señaló a la señora. La sala sintió el golpe directo al corazón del teatro. El juez, con la toga temblando como bandera, ordenó que la policía investigara la cadena de transferencias, que se tomaran declaraciones bajo juramento y que se preservaran las pruebas digitales. Pidió, además, que se verificara la autenticidad de las firmas con peritos caligráficos. La señora, enrojecida por la ira, se levantó en un gesto final de humillación y lanzó una amenaza velada. «Si caigo, caerán muchos. Tengo nombres». Su caligrafía en papeles firmados podía arrastrar la reputación de otros y convertirlos en aliados defensores. Su red aún tenía tentáculos. Fue entonces cuando uno de sus aliados, un hombre con aspecto oficial, entró en la sala con un sobre en la mano. El ruido del sobre al abrirse fue un tambor. Adentro había un documento que, en apariencia, desacreditaba a la abogada. Una supuesta carta de renuncia, una firma que la ligaba a maniobras previas. La abogada pidió tiempo para verificar. La especie de arma que le habían puesto en las manos era suficiente para manchar la continuidad del proceso. El juez, cansado, miró la pila de papeles como un barquero mira los remolinos. No todo podía ser aclarado en ese momento. La confrontación alcanzó su clímax cuando la señora y la abogada de ella se encararon en un cruce de miradas que olían a cuchillos. La mansión, con su perfume de seda y veneno, parecía respirar de nuevo, intentando recuperar lo que perdía. En la puerta, la prensa empujaba, los flashes cortaban como cuchillas, y la niña se tapó los oídos con manos pequeñas que tenían la suciedad de la vida pero la pureza del juicio. La abogada de la humilde pidió una audiencia inmediata para presentar los peritajes y aseguró que, si la justicia no actuaba, la verdad sería contada en las páginas de los periódicos que su amiga periodista preparaba. Fue una promesa que llevó la esperanza a las mejillas del jardinero, pero la historia no quiso cerrarse ahí. Mientras el juez ordenaba medidas, un teléfono sonó en el estrado con una llamada que nadie esperaba. El número era desconocido. La voz al otro lado dijo una sola palabra y colgó. El sobre entregado por el hombre oficial tembló en la mesa. La sala se llenó de preguntas que olían a trampa. La abogada miró a ella con intensidad. «Esto es solo el principio», murmuró. Ella, con el crucifijo tibio contra el pecho y el rostro empapado por una lluvia que parecía limpiar y marcar al mismo tiempo, supo que la batalla había ganado un pulso pero no la guerra. Su monólogo interior, mezcla de oración y juramento, dijo: «Si me quitan todo, al menos no me quitarán la verdad que late en mi garganta. Lucharé». La sala se fue quedando en un silencio que no era paz, sino espera. Afuera, la lluvia siguió golpeando las losas como si el mundo no quisiera perder el ritmo. La señora buscó a la exitosa amiga periodista con la mirada, y en ese encuentro quedó la advertencia: la guerra sería larga. Y así, cuando la puerta del tribunal se cerró con un portazo que resonó como final incompleto, todos supieron que la verdad había dado un paso, pero aún faltaban piezas. ¿Lograrán los peritos demostrar la manipulación antes de que la señora use sus últimos hilos de poder para deshacer lo logrado? ¿Podrá la abogada sostener el peso del contraataque o caerá en una red de falsos testimonios? En la mente de ella, la humilde, la certeza era un faro que ardía con precio. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro, pero para que esa luz llegue a todos, aún habrá que abrir puertas que muchos prefieren mantener cerradas. El sobre nuevo en manos del juez quedó sellado hasta segunda orden. La lluvia limpió huellas en la entrada del tribunal. La niña dibujó otra vez, en papel prestado, una casa con la puerta entreabierta.
Y mientras la abogada guardaba el pendrive en su carpeta como si guardara una promesa, alguien en el pasillo apartó un silencio para susurrar. Hay otra grabación. En la oficina de la señora. La palabra quedó colgada como un presagio. El portazo final no cerró la historia. Dejó un umbral abierto. El portazo final no cerró la historia. Dejó un umbral abierto. Afuera, la lluvia seguía su ritual de limpiar y marcar, y ella sintió ese umbral como la rendija por donde podía colarse la verdad o el olvido. Tenía el pendrive y las fotos pegadas al corazón como pruebas que aún olían a barro y a miedo. El crucifijo, bajo la blusa, latía con la insistencia de un tambor que anuncia batalla. El juez había ordenado investigaciones. Los peritos trabajaban, pero la casa de seda no se rendía sin intentar un último acto de venganza. La palabra confrontación flotaba en el aire como una amenaza que podía cortar el hilo más fino de su vida. Y entonces apareció la señal que nadie esperaba. Un fiscal auxiliar, con papeles temblorosos y la frente marcada por el cansancio, entregó a la abogada un cuaderno de la mansión que nadie había visto antes. En sus hojas, entre cuentas y nombres, había una nota pequeña, escrita a lápiz por alguien que había decidido no morir con la culpa. Ese cuaderno olía a tinta y a cedro. Al abrirlo, el olor le trajo a la memoria la madera de la cuna de la niña, y sus manos se le complicaron por el temblor. La anotación describía una entrega de efectivo, la suma escrita en letras torpes, y el destinatario, una cuenta en la imprenta de la casa. Era un nombre propio, no una sombra. La sala donde se organizaría la audiencia extraordinaria olía a café frío y a nervios. Los periodistas se multiplicaban como aves nocturnas. Las vecinas habían retirado sus abanicos por prudencia o por miedo. Y la niña, con los dedos manchados de crayón, sostenía en la mano su dibujo de la puerta entreabierta como si fuera un talismán. La abogada pidió que se reprodujeran los nuevos archivos. Pidió que se llamara a declarar al contador y al jefe de seguridad bajo juramento. Pidió que se preservara cada rastro digital, que la verdad entre como quien no pide permiso, murmuró, y en esas palabras había una oración hecha estrategia. La tensión se fue enroscando como una soga hasta el nudo. El día de la audiencia, la corte olía a expectación, madera encerada, periódicos arrugados, perfume caro que ya no podía ocultar su veneno. La señora llegó con su armadura de seda, con una nueva sonrisa como una máscara preparada para el funeral de otro inocente. Sus tacones golpeaban con el compás de la impunidad. Ella entró con el delantal guardado en una bolsa que olía a sopa y esperanza. El crucifijo se pegaba a la piel húmeda por la lluvia, que no dejaba de contar las horas. En la galería, gente del barrio, algunos con mirada hostil, otros con ojos de quien reconoce la injusticia, llenaban el espacio. El juez, con la toga que parecía pesar más esta vez, llamó al orden y la abogada, firme, presentó el cuaderno y la hoja que describía las entregas. «Tenemos una cadena de pagos y testigos que la confirman», dijo, y su voz fue un golpe seco. El contador, arrugado por la culpa, respiró con dificultad. La sala escuchó cómo, con voz que se partía, admitía que había anotado pagos por orden de la señora y que algunos de esos cheques habían sido desembolsados en efectivo y luego devueltos en sobres. Fue un murmullo que se hizo ola. «¡Mentira!», gritó la señora con la violencia de quien no soporta que su tela se deshilache. Intentó desacreditar al contador con la elegancia venenosa de siempre, insinuando que buscaba venganza. Pero el jardín de huellas no se quedaba en papeles. El jefe de seguridad, presionado por la evidencia, cayó en contradicciones hasta romperse, y en un gesto que nadie creyó planeado, empezó a desacreditar la línea oficial. «Me ordenaron», dijo. «Me dijeron a quién apuntar. Firmé porque temía por mi puesto. No pensé». Sus palabras fueron cascotes que caían sobre la construcción de mentira. La señora palideció. Su maquillaje, antaño perfecto, rozó la máscara de su rostro como un parche que se despega. En ese instante, la niña se puso de pie, y con esa inocencia que corta más que un cuchillo, señaló a la señora. «Ella lo dejó en el arbusto», exclamó con la voz pura que no conoce dobleces. El silencio fue un golpe en la frente del salón, y en ese momento todo cambió. La abogada de la humilde pidió que se reprodujera el pendrive. La pantalla iluminó el estrado con imágenes que ladraban verdad. En el video, la señora aparecía con el guardián, la etiqueta,
La voz que reía y la frase que clavó la daga. La firma la ponemos con su nombre. Nadie la extrañará. No fue un montaje técnico burdo esta vez. Era una confesión en bruto, grabada por alguien que había decidido salvar su alma. La sala se resquebrajó en sus certezas. Los rostros se tornaron de cera. Las vecinas que habían tejido el rumor bajaron la mirada como quien reconoce la vergüenza propia. El juez, que llevaba horas balanceando la balanza, dejó caer el martillo con fuerza. Ordenó la inmediata revocación de la detención preventiva, la devolución de la niña a su cuidadora provisional y la apertura de una investigación penal contra quienes habían fabricado las pruebas. Las palabras de la sentencia sonaban a música que no había escuchado desde la infancia. Justicia con mayúscula. La señora, desesperada, se levantó con un gesto teatral y lanzó una acusación que no alcanzó a sostenerse. «Esto es una trama», dijo. Y su voz fue un eco que rebotó en alguien que ya no la temía. Entonces ocurrió la confrontación final, la que todo el barrio esperaba como quien aguarda la lluvia después de la sequía. La señora se acercó al estrado. Su sonrisa era una guillotina, y la encaró. Sus ojos, de un verde calculador, se hundieron en los de ella. La humillación, ese ritual que tanto había ejercido, volvió para un último intento. Bajó la voz como se baja una cortina y pronunció la amenaza que se había reservado. «Si me haces caer, arrastrarás a muchos contigo. Conozco nombres que destruirán lo que amas». Era la violencia elegante de quien guarda influencias. La multitud contuvo el aliento. La abogada apretó los papeles como quien aprieta una cruz. Ella, con las manos aún temblorosas, oyó en su pecho la voz del jardín, la del jardinero que le había tendido la mano y la del mensajero que había derramado la verdad. Su monólogo, silencioso pero feroz, fue una oración que se hizo espada. «Señor, si hoy me devuelves la niña y la dignidad, enséñame a perdonar. Si la tentación me ofrece venganza, dame la fuerza de no caer. No busco ruina, busco justicia». Cuando abrió la boca, su voz fue un hilo que se volvió río. «No tengo nombres que comprar ni cuentas en paraísos. Tengo una niña que me mira en sueños. Si alguien quiere pelear, que lo haga en la luz». La respuesta pública fue un rugido contenido. Muchos del pueblo se pusieron de pie, rostros duros que decían más que el jurado. Fue entonces que la señora, viendo su red deshilacharse, apeló a su última reserva. Sacó de su bolso un sobre, rezumando perfume, lo abrió con manos temblorosas y entregó al juez un documento nuevo, oficial, con firmas y un sello que sugería una reestructuración de la acusación. Un informe de reputación que parecía desacreditar la imparcialidad del peritaje que había validado el pendrive. La sala volvió a entrar en disputa. Algunos dijeron que era maniobra, otros que era derecho a defenderse. El juez, cansado de tanto hilo enredado, pidió tiempo. La lluvia, implacable, golpeó los cristales como si también ella exigiera respuesta. La confrontación había sido pública, dolorosa y catártica. La señora había quedado acorralada, con sus máscaras a medio caer, pero su voz final fue una advertencia. «Si me caigo, vendrán nombres que no desean ser mojados por la verdad». Fue un presagio que hizo temblar a más de uno. La abogada, mirando a la humilde con ternura contenida, susurró: «No te preocupes por la amenaza. Nosotros cuidaremos de la niña». Pero en el pasillo, un murmullo nuevo brotó como agua de pozo. Alguien había encontrado otra grabación, decían, en la oficina privada de la señora. Quizás implicaba a políticos, quizás a empresarios, quizás a otros nombres cuya caída crearía tsunamis. La gente del barrio se miró entre sí con el brillo de la curiosidad y el miedo. La lluvia, que había lavado ya las escaleras del tribunal, intensificó su canto. La niña dibujó en su cuaderno otra puerta, esta vez con un letrero que decía «Espera» en garabatos. La verdad había encontrado su camino y por un momento la justicia había hecho justicia, pero la sensación era que en la casa de seda quedaban hilos por cortar y que la red era más grande de lo que parecía. Ella sostuvo a la niña contra el pecho al salir, la ropa aún húmeda, el delantal en la bolsa, y sintió la miríada de ojos que la miraban con mezcla de lástima y respeto. Algunas manos, en las filas, aplaudieron bajo la lluvia. En su monólogo interior, mitad oración, mitad juramento, dijo: «He vuelto por ti, no por la vanidad de reclamar bienes,
sino por ese latido que me llamó madre. La batalla había dado un giro, y la verdad, por fin, chispeaba como metal que recupera brillo. Pero la última palabra quedó en el aire. La grabación de la oficina, dijeron, contenía nombres más altos que la señora, poderosos que no se dejarían ver desnudos ante la luz. El juez cerró la sesión por falta de tiempo, pidió preservar todo y llamó a la calma. Las cámaras se apagaron momentáneamente, las botas encharcadas dejaron huellas en la entrada del tribunal que la lluvia no pudo borrar de inmediato, y mientras la humilde, con la niña dormida en brazos, en un cochecito prestado, se fundía en la noche que olía a pan y esperanza, alguien en la sombra del pasillo susurró una frase que heló la columna vertebral de quienes la oyeron. Si tocan a esos nombres, caerán ecos que nadie podrá controlar. El portazo del juzgado se cerró como un respiro. La puerta quedó entreabierta. El umbral seguía existiendo. La historia no había terminado. Había cambiado de escenario. ¿Quién más aparecería? ¿Sería la oficina la llave que abriría el nido completo? La lluvia, siempre testigo, siguió cayendo con la insistencia de quien no olvida. Al final, la verdad había dado un paso, pero la telaraña aún se movía, y en su pecho, mientras la ciudad respiraba y la niña soñaba con puertas abiertas, ella sintió la certeza. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro, pero la luz exige sacrificios y coraje. Y en ese momento, todo cambió, otra vez. La sala estalló en un murmullo que olía a tinta y barro cuando el juez, con la voz tan cansada como su toga, pronunció la sentencia que había esperado el barrio entero, culpable por fabricación de pruebas y cohecho, arresto inmediato, decomiso de bienes. La señora del millonario, con su perfume que antes envenenaba cortinas, fue escoltada entre cámaras y susurros. Sus tacones ya no sonaban como sentencias, sino como el tamborileo de una derrota anunciada. La gente que había mirado con hambre ahora miraba con alivio. Las vecinas que tejieron rumores bajaron la cabeza, y las risas afiladas se volvieron ecos apagados. Ella, la humilde, sintió que las lágrimas que había guardado eran un río que por fin rompía una sequía. No era júbilo sin costo, era un llanto soldado a la memoria de las noches en el banco, al delantal pegado al cuerpo, a las canciones de cuna que habían sido su escudo. Apretó el crucifijo como brújula mientras la niña, con las manos todavía marcadas por crayón, se pegaba a su falda como si supiera que la casa volvía a tener puerta abierta. En el patio del juzgado, bajo una lluvia que lavaba y señalaba a la vez, el jardinero, el mensajero y la abogada se abrazaron. El contador declaró, el jefe de seguridad pidió perdón, y la vecina que había aceptado dinero lloró en voz alta. Me vendieron la lengua y me compraron la vergüenza. La justicia fue pública, policía, juez, cámaras y las propias vecinas como testigos. La señora fue conducida fuera con la elegancia rota, sus amenazas quedaron en papel y su red comenzó a deshilacharse. Hubo un momento de caída total para ella, porque la verdad exige precio. Pero también hubo una reparación. La niña le fue devuelta con un acto formal que olía a café y a esperanza. El tribunal ordenó medidas de reparación simbólica y material, y la comunidad se organizó para ayudar a reparar lo que el poder había querido destruir. En la reconstrucción cada gesto fue ceremonia. Manos que antes limpiaban copas ahora pintaron paredes en la casa que ella pudo alquilar con ayuda de donaciones pequeñas. Vecinos que antes murmuraban ahora trajeron mantas y pan. Abrió una cocina comunitaria donde el hervor del caldo volvió a ser ritual de dignidad. Y en la tarde, entre el olor del pan recién hecho y las risas de niños, ella cantó canciones que ya no eran solo cuna, sino himno. Su vida quedó marcada. La huella de la humillación no se borra, pero la paz fue otra cosa. Aprender a perdonar sin anular la memoria. Enseñar a la niña a señalar verdades con crayón y coraje. En un monólogo íntimo, ella murmuró como oración y juramento. Señor, me diste barro y me pediste que haga pan. No quiero rencor. Quiero justicia que cure. La señora, castigada en público y aislada por quienes antes fueron cómplices, enfrentó no solo la cárcel probable, sino la pérdida de prestigio. Algunos aliados huyeron, nombres de poder salieron a la luz, y su imperio de seda mostró las costuras. La moraleja fue simple y antigua. La mentira es veneno que parece dulce hasta que prende fuego en la propia casa. Las lágrimas son río que desnuda piedras. La verdad, aunque lenta,
termina encontrando los poros por donde salir. En el pueblo se instauró un rito nuevo. Cada año, en la plaza, se cantaron canciones en memoria de lo ocurrido, para que la memoria sirviera de escudo a otros. La humilde abrió una pequeña guardería, enseñó oficios y cuidó de niños con la ternura que la había salvado. La abogada siguió siendo la voz que no vende. El jardinero volvió a plantar flores en un jardín que ahora es símbolo. El mensajero recibió trabajo honesto y una casa pequeña gracias a aportes comunitarios. Hubo perdón público, no olvido, y hubo consecuencias reales para los que tejieron la mentira. Procesos, devolución de objetos, sanciones financieras. La justicia tardó, pero llegó con testigos, peritajes y el coraje de quienes no se callaron. Al final, la verdad se mostró como luz incandescente que atraviesa telas de seda y polvo, y ella aprendió que la reconstrucción no es retorno a lo que fue, sino creación de algo nuevo. Una vida donde el delantal ya no era señal de vergüenza, sino de oficio. Honrado, donde el crucifijo bajo la blusa era recuerdo y fuerza, donde la niña, ahora segura, dibujaba puertas abiertas como promesa. La historia cerró con una última escena, la humilde, con las manos en la masa, enseñando a otras mujeres a levantar pan y dignidad, mientras la lluvia, ya no verdugo sino testigo, susurraba en los tejados. Epílogo. La lección quedó clara en el pueblo como una frase que no necesita adornos. La verdad, por más tiempo que se esconda, termina alumbrando. La justicia, cuando late junto a la solidaridad, puede reparar. Y el perdón no borra la memoria, la transforma en puente. La reconstrucción fue lenta, hecha de gestos pequeños, salarios que alcanzan, noches sin miedo, una guardería que huele a cera y a canciones. Y en cada paso ella siguió siendo la misma, humilde, fuerte, con el delantal limpio por primera vez y con la voz que ahora no tiembla. Si esta historia te conmovió, comparte para que más personas la escuchen.